La historia comienza con una escena de un hombre de mediana edad retirando dinero de un cajero automático. Pero si lograra retirar un montón de dinero ridículamente grande, eso sería demasiado normal, porque en realidad es un magnate. Sin embargo, la vida es injusta y ni siquiera un mechón de cabello crece recto. Este tío estaba retirando dinero, pero su rostro parecía extremadamente aterrado. Sus acciones de retiro fueron normales, pero el cajero automático de repente habló, preguntando si quería comenzar un trato. Justo después de asentir en acuerdo, en el estacionamiento subterráneo, un coche de lujo extraño apareció inmediatamente, atravesó una pared y llevó al hombre a un lugar llamado el Distrito Financiero. De pie en ese lugar había un joven con una capa negra murmurando frases extrañas como «Los pollos vuelan, los perros ladran sobre el dinero». Este hombre era Mikuni, el dueño de esa área. Mientras se sentaba bebiendo una copa de vino tinto, se acercó un joven de cabello rosa. Se llamaba Masakaki, anunciando que hoy el dueño tendría un encuentro de trato con un hombre de mediana edad. Ambas partes habían acordado el partido. Inmediatamente después, Mikuni y el tío cada uno invocaron criaturas misteriosas usando cartas. El hombre de mediana edad gritó y se lanzó hacia él para llenarlo de amor, pero Mikuni permaneció tranquilo. El hombre utilizó todos los trucos para ganar dinero, pero no duró mucho antes de que la batalla terminara rápidamente. Mikuni superó completamente al hombre de mediana edad y ganó por un amplio margen. Porque perdió el trato, a la mañana siguiente, el tío se lanzó a las vías del metro y se quitó la vida. En otro desarrollo, nuestro personaje principal, Kimimaro, un pobre estudiante universitario que combina dos trabajos a tiempo parcial en una tienda de conveniencia, estaba ocupado cuando Anabi, una compañera de clase, apareció y le entregó apuntes para el examen de mañana. Estaba muy contento y agradecido hasta que descubrió que su amor platónico vino con su novio. Realmente es el destino de un protagonista masculino que aún no ha despertado sus poderes. Pocas mariposas revolotean alrededor de una flor marchita. Esa noche, mientras estaba enterrado en tareas, preparándose para el examen, una luz extraña apareció en la casa de Kimimaro. Cuando abrió la puerta, Masakaki, el chico de cabello rosa, apareció, afirmando ser un gerente de recursos humanos del banco Mitas. Al escuchar esto, Kimimaro inmediatamente lo rechazó, pensando que solo era un tipo de esquema piramidal. Después de todo, un estudiante universitario sin dinero no tiene fondos para invertir en acciones o bancos. Pero tan pronto como cerró la puerta, Masakaki apareció de repente dentro de la casa detrás de él. En ese momento, la atmósfera de la habitación se transformó en un espacio antinatural lleno de niebla blanca y densa. El hombre de cabello rosa explicó que en este espacio el tiempo estaba completamente congelado, así que Kimimaro podía tanto estudiar como escucharlo predicar. En el Distrito Financiero del Este había un reclutamiento en curso para el puesto de emprendedor, y la persona seleccionada al azar no era otra que Kimimaro. Yoga Kimimaro, 19 años, estudiante de segundo año en la Universidad de Heisei de Economía. Masakaki leyó con precisión toda su información. El puesto de emprendedor sonaba simple, era solo estar sentado sin hacer nada. Masakaki también reveló que si Kimimaro aceptaba el trato, se volvería rico de inmediato. Sin embargo, cuando Kimimaro se dio cuenta de que la condición era apostar su propio futuro, no dudó y se negó rotundamente. Apuesto, inteligente, talentoso, esas eran todas cosas que su hermano no tenía. Pero al menos nuestro protagonista no ansía riquezas. Ser rico por 3 generaciones está bien, pero Kimimaro... Masakaki todavía no se rindió en intentar atraer a Kimimaro. Dijo que el chico podría vivir cómodamente sin convertirse en funcionario, pero en ese momento Kimimaro se despertó y pensó que solo era un sueño extraño. A la mañana siguiente, Kimimaro fue a un cajero automático para retirar dinero y descubrió que su cuenta bancaria de repente tenía 500,000 yenes. Hacerse rico de la noche a la mañana era real, amigos. Porque la cantidad era tan grande y cayó del cielo, Kimimaro estaba abrumado. Incluso en la escuela no podía concentrarse lo suficiente como para hablar con su enamorada. Después de que los chicos mayores con los que trabajaba en la tienda de conveniencia le aconsejaron que probablemente solo era alguien transfiriendo dinero a la cuenta equivocada, y que si los cielos te daban bendiciones, deberías simplemente gastarlas, Kimimaro decidió volver al cajero automático una vez más para retirar dinero e invitar a Hanabi a tomar té de burbujas. Tan pronto como retiró el dinero en efectivo, Masakaki apareció inmediatamente detrás de él. El hombre de cabello rosado una vez más utilizó su técnica de apertura mental, diciendo que si Kimimaro lo seguía, podría conquistar a su amor platónico e incluso conocer a su padre. Siendo un chico, Kimimaro estaba decidido a mantenerse firme, pero luego Masakaki sacó una carta y Kimimaro quedó instantáneamente fascinado por ella. Cuando volvió en sí, se encontró sentado en un taxi lujoso pero extraño. El vehículo atravesó el espacio rápidamente y lo llevó a un lugar llamado Plaza del Banco Mitas en el Distrito Financiero, una vasta área donde los llamados emprendedores simplemente holgazaneaban sin hacer nada. A través de las lentes gigantes instaladas en el medio de la plaza, Kimimaro notó que cada persona allí estaba seguida por una criatura extraña y diferente.
Masakaki le explicó que esos se llamaban activos. Eran propiedades personales que representaban el futuro de cada persona y también servían como sus compañeros de combate en batallas de acuerdos semanales. Sobre la plaza había un tablero que mostraba todos los datos y valores de las acciones de los oponentes de los acuerdos. Cada emprendedor allí tenía que participar en un trato al menos una vez a la semana. Era tanto su derecho como su obligación. Mientras tanto, Mikuni estaba adentro apostando con otros emprendedores y un periodista sobre si este nuevo novato, que parecía tan simple como un personaje predeterminado en un juego gratuito como Kimimaro, llegaría a hacer algo. Aún aturdido como alguien que sufre intoxicación por nitrógeno en etapa avanzada, Masakaki empujó a Kimimaro al espacio de negociación. Siguiendo las instrucciones, puso la mano sobre su tarjeta y apareció un activo, una linda y pequeña chica llamada MSU, que también era una novata como él. Kimimaro estaba visiblemente decepcionado porque su activo no era tan feroz e intimidante como sus oponentes. Pero el viento no se detiene solo porque el árbol se queda quieto. MSU explotó de rabia al ser menospreciado por un novato y golpeó a Kimimaro lo suficientemente fuerte como para causarle un trauma psicológico. Trauma. Luego comenzó la cuenta regresiva, y el chico gordito junto con su compañero inmediatamente se lanzaron, violentamente llenando de afecto a Kimimaro, forzando a MSU a sufrir heridas graves solo para proteger el peso desprevenido conocido como Kimimaro, que aún no tenía idea de lo que estaba pasando. Después de escapar temporalmente del enemigo, MSU le dijo que no se preocupara por ella y que se enfocara en no ser golpeado por el tipo gordo, ya que cada golpe descontaría dinero de su cuenta y podría llevarlo a la bancarrota. La vida tiene altibajos, pero él nunca había sido rico antes, así que Kimimaro no estaba preocupado por quedarse sin dinero, estaba más preocupado por las heridas de MSU. Eso, amigos, es lo que llamamos morir de orgullo antes que de una enfermedad del corazón. Esto hizo que la chica de los activos reaccionara y lo abofeteara varias veces más. Al mismo tiempo, Mikuni y el periodista, junto con otros empresarios, estaban viendo cómo se desarrollaba el trato. Después de que el tipo gordo descubrió su escondite, MSU recibió una serie de golpes críticos solo para mantener a salvo a Kimimaro. Nuestro personaje principal seguía allí gritando inútilmente como un perdedor. Después de evadir al enemigo por segunda vez, las heridas de la MSU se curaban misteriosamente rápido, y Kimimaro, ahora más tranquilo, le pidió que le enseñara a pelear. Desafortunadamente, justo en ese momento, el tipo gordo los encontró de nuevo. Una vez más, MSU se sacrificó para proteger a Kimimaro y terminó atrapada bajo una bola de metal gigante. En ese punto, él no tuvo más opción que enfrentarse al tipo gordo directamente. Kimimaro siguió rápidamente las instrucciones de MSU, deslizó su mano sobre la tarjeta, que también era el ritual para invertir 10 millones de yenes en su cuenta, y lanzó un ataque poderoso que incineró completamente la enorme bola de metal y causó un daño masivo, derrotando completamente al oponente. Este resultado dejó a Mikuni y a un reportero llamado Takadasaki completamente atónitos. Después de todo, ningún novato había ganado nunca su primer partido de negociación antes, y mucho menos alguien tan ignorante de las reglas como Kimimaro. Volviendo a Kimimaro, después de completar el juego y superar fácilmente a su oponente, su saldo de cuentas se triplicó. Al saber que la Universidad Estatal de Michigan seguía a salvo, se relajó y se desmayó. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se encontró de nuevo en su habitación familiar. Pensando que la batalla de la noche anterior había sido solo un sueño, Masakaki apareció de repente justo detrás de él otra vez. Le dijo a Kimimaro que disfrutara de la emoción de la victoria por ahora y que vendría a recogerlo la próxima semana. Masakaki también le advirtió que si alguna vez se declaraba en bancarrota en el distrito financiero, su destino en el mundo real sería inimaginablemente duro, por lo que nuestro protagonista ya no podía rechazar ningún trato. Después, el hombre de cabello rosa le mostró a Kimimaro cómo comunicarse con su activo a través de la tarjeta. Kimimaro le preguntó a MSU cómo estaba, lo que la dejó desconcertada de que él estuviera preocupado por un recurso. Esa tarde, Kimimaro fue al cajero automático para verificar el saldo de su cuenta, solo para quedar atónito por la cantidad de 33.5 millones de yenes. Esta enorme suma lo puso tan ansioso que no pudo concentrarse en clase. Hanabi notó su comportamiento distraído y cómo seguía mirando su tarjeta. Mientras tanto, en la sede del Banco Midas, Mikuni le dijo a su asistente que investigara los antecedentes de Kimimaro. Desde que regresó del distrito financiero, Kimimaro de repente comenzó a ver los billetes de Midas de color negro, que aún aparecían como yenes japoneses normales para todos los demás. Cuando él preguntó a la Universidad Estatal de Michigan qué pasaría si usara los billetes negros, ella admitió que no lo sabía. Kimimaro hizo todo lo posible por no usarlos, pero esto le metió en serios problemas con un cliente agresivo. Inesperadamente, Mikuni, haciéndose pasar por un civil corriente, apareció y lo ayudó astutamente a ahuyentar al matón. Afuera, para agradecer a Mikuni por su ayuda, Kimimaro le compró una lata de café en la tienda de conveniencia, lo que casi hizo llorar a Mikuni. Cuando Mikuni mencionó los billetes negros, Kimimaro se dio cuenta de que él también era del distrito financiero. Mikuni confirmó que había visto el duelo de Kimimaro contra el tipo gordo la noche anterior.
Él explicó que el dinero de Midas provenía del banco Midas y cualquiera que regresara del distrito financiero podía verlo. Él también le aseguró a Kimimaro que no pasaría nada si usaba los billetes de Midas. Kimimaro respondió que el payaso de cabello rosado le había dicho que su futuro se estaba utilizando como garantía. Mikuni argumentó que usar el futuro para generar dinero era perfectamente normal. A través de esta conversación, Mikuni reveló indirectamente que conocía al padre desaparecido de Kimimaro. Luego se presentó como Mikuni Saikairo y dijo que ayudaría a Kimimaro si es posible antes de irse. Al mismo tiempo, una misteriosa chica rubia observaba su reunión secreta a través de una cámara de vigilancia. Esa chica se llamaba Sato y su verdadera identidad era la de una investigadora encubierta que trabajaba para una organización que investiga el verdadero propósito de la existencia del distrito financiero. En resumen, ella era una policía siguiendo a una organización financiera ilegal. Había visitado el distrito financiero 51 veces, con 11 de ellas involucrando participación directa en negociaciones. Aunque todavía era una empresaria novata, Sato era astuta y formidable, siendo la única investigadora que había logrado infiltrarse en la peligrosa organización financiera. Sato tenía una reunión programada cada miércoles, y con la ayuda de su activo, un enorme lobo blanco siempre luchaba con la máxima determinación para no perder, porque la bancarrota significaría ser expulsada permanentemente del distrito financiero. Sato y su organización habían determinado que Mikuni era el objetivo principal al que debían mantener bajo estrecha vigilancia. Esto fue porque no solo ejercía una tremenda influencia sobre el gobierno y las corporaciones financieras globales en el mundo real, sino que también había establecido una poderosa alianza dentro del distrito financiero. Lo que lo hacía aún más peligroso era su creciente intención de invertir dinero de Midas directamente en el mundo humano real. Para Sato, Mikuni era un espectro extremadamente misterioso y peligroso. La mañana después de su inesperada conversación con Mikuni, Kimimaro fue a visitar a su tía Kyuko, su primera vez viéndola desde que se graduó de la escuela secundaria. El propósito de esta visita fue preguntar sobre su padre. La tía Kyuko reveló que después de que sus padres fallecieron, dejaron varios artículos relacionados con acciones o valores. Cuando Kimimaro revisó las pertenencias de su padre desaparecido, se sorprendió al encontrar un cuaderno con el emblema del banco Midas dentro. Al pasar a la última página, quedó completamente atónito. Kimimaro inmediatamente le preguntó a MCU cómo podía encontrar al payaso de cabello rosado, Masakaki, y ella supuso que podría estar actualmente en el banco Metis. También notó que el rostro de Kimimaro mostraba una expresión extrañamente aterradora. Al regresar al distrito financiero, Kimimaro encontró a Masakaki y de inmediato se apresuró hacia él para pedirle respuestas sobre el cuaderno que su padre había dejado. No importa cuánto insistiera, Masakaki se negó a divulgar cualquier información sobre su padre. Kimimaro sospechaba que el cuaderno era la razón por la que fue elegido como empresario en el distrito financiero, pero Masakaki insistió en que era simplemente una coincidencia. En ese momento, de repente apareció Mikuni detrás de Kimimaro diciendo que tenía asuntos con él. Luego, Mikuni inesperadamente lo llevó a ver al cazador de información Takadasaki, permitiendo que Kimimaro preguntara directamente sobre su padre. Sorprendentemente, Takadasaki conocía al padre de Yoga, Kimimaro. Cuando le preguntaron cuál era su relación con Yoga, Kimimaro respondió sinceramente que era su hijo. Después de intercambiar algunas miradas coquetas con Mikuni en el fondo, Takadasaki recibió un pago de 100.000 metis de Mikuni como tarifa de servicio. Solo entonces reveló lo que sabía sobre Yoga. Como dicen, el dinero no lo es todo, pero sin él, estás ciego a la verdad. Takadasaki explicó que Yoga, el padre desaparecido de Kimimaro, fue una vez un jugador poderoso en el distrito financiero. Era adicto a los partidos de trato y excepcionalmente hábil en ellos, pero ni siquiera él pudo evitar una pérdida devastadora que finalmente lo llevó a la bancarrota inmediata. Y en el distrito financiero, ir a la bancarrota significa que tu futuro se ha ido, dejándote incapaz de comunicarte con tu familia, amigos o cualquier otra persona. Finalmente el padre de Kimimaro se quitó la vida. Su cuerpo estaba tan dañado que no se pudo identificar, por lo que las autoridades archivaron el caso de suicidio. Cuando Kimimaro preguntó sobre la personalidad de su padre y quién era realmente, Takadasaki continuó, diciendo que Yoga tenía una grave obsesión con el dinero. Incluso por solo algunas monedas haría lo imposible para ganar tanto dinero como fuera posible. Debido a esto, la gente en el distrito financiero le había dado el apodo de El Tacaño. Takadasaki luego compartió otro detalle importante. Dado que Kimimaro era el hijo de Yoga, podría heredar la sorprendente suerte de su padre en los juegos de trato. Sin embargo, advirtió a Kimimaro que tuviera cuidado y no permitiera que se repitiera el mismo destino de suicidio. Después de la conversación con Takadasaki, el ánimo de Kimimaro se volvió extremadamente pesado. Estaba decepcionado y resentido hacia su padre por elegir una vida normal, impulsada por el dinero y por abandonar a él y a su madre.
pero Mikuni no estaba de acuerdo. Creía que el padre de Kimimaro solo quería ganar suficiente dinero para darles a Kimimaro y a su madre una vida más cómoda y bien provista. Mikuni también aconsejó a Kimimaro que determinara claramente su propio objetivo para ganar dinero, porque incluso si quisiera empezar de nuevo, no podría hacer nada sin dinero. Por lo tanto, Kimimaro necesitaba seguir participando en partidos de trato, ganar tanto dinero como fuera posible y gastarlo en algo significativo. Ahorrar dinero podría traerle alegría personal, pero nunca cambiaría el mundo a su alrededor. Después de recibir una lección de Mikuni con un completo jutsu de iluminación, Kimimaro se quedó completamente vacío y estalló en lágrimas en el acto. En otro lugar, en un rincón escondido, Sato aún estaba llevando a cabo su misión de monitorear todas las actividades diarias de Mikuni y reportarlas a su organización. Sin embargo, ella comenzó a tener conflictos con su superior. Sato realmente quería detener el intento de circular dinero de Metis en el mundo real, mientras que su jefe creía que interferir podría traer consecuencias extremadamente serias. Unos días después, el misterioso taxi negro una vez más vino a recoger a Kimimaro y lo llevó rápidamente de regreso al distrito financiero para el enfrentamiento obligatorio de esta semana. Para su sorpresa, su segundo oponente resultó ser nada menos que su profesor universitario, Ebata. Resultó que Ibara se había unido al distrito financiero hace casi un año con el objetivo de ganar ingresos adicionales para su familia. Según lo que sabía Kimimaro, el profesor Ebata y su esposa estaban a punto de recibir a su tercer hijo. Pero aparentemente la expansión accidental de su familia no les estaba causando ningún estrés financiero, probablemente porque, con una casa que da a la calle y un suegro hombre de negocios, el dinero no era algo de lo que tuvieran que preocuparse. La esposa seguía dando a luz e Ibara se encargaba de todo lo demás. En verdad, Ibara había estado ganando ingresos extra a través de ganar partidos de acuerdos en el distrito financiero. De vuelta en la batalla actual, Kimimaro no sabía qué hacer al enfrentarse directamente a su propio maestro. Pero Ibara no dudó ni un segundo e hizo el primer movimiento. Aunque siempre se comportaba con gracia y elegancia en el aula, cuando se trataba de riqueza versus pobreza, reveló su lado más deshonesto. De hecho, con dinero de por medio, el vínculo entre el profesor y el estudiante desapareció instantáneamente. Ibara inmediatamente ordenó a su recurso atacar a su propio estudiante con un movimiento basado en veneno, dejando a Kimimaro en agonía y sufriendo grandes pérdidas económicas. Luego decidió lanzar un ataque final para terminar rápidamente el partido sin sentido. Sin embargo, en ese momento de peligro, MCU corrió hacia Kimimaro y le instó a vender una de las 10 acciones vinculadas a ella. Desde fuera de la arena, Mikuni la compró instantáneamente por 50 millones de yenes. Esto le dio a Kimimaro fondos suficientes para invertir en MCU y desatar un ataque de nivel medio que derrotó por completo a Ibara. Desde el principio, Ibara había asumido que podría aplastar fácilmente al estudiante novato despistado, pero al final terminó tragándose sus palabras. Incapaz de aceptar la realidad de perder un trato, Ibara quedó en shock. Luego Masasaki el payaso apareció de repente de la nada y rápidamente expulsó a Ibara del distrito financiero. Después del partido, Kimimaro estaba muy curioso sobre cómo funcionaba la venta de acciones. MCU explicó que cada activo tenía 10 acciones y su propietario podía vender hasta 9 de ellas, pero necesitaría comprarlas de nuevo más tarde. Kimimaro tampoco olvidó agradecer a Mikuni por ayudarlo antes, pero Mikuni simplemente respondió que solo compró las acciones del activo para el beneficio de su empresa, para que pudieran obtener ganancias de la transacción. Al volver a casa después de la batalla, Kimimaro le preguntó al viejo taxista del distrito financiero qué cosas horribles podrían suceder si alguien perdiera una partida y se arruinara. El conductor admitió que realmente no lo sabía, pero dijo que volver al mundo real podría ser bastante interesante. Kimimaro se sintió como un idiota por incluso intentar tener una conversación adecuada con un hombre tan extraño. Más tarde en la sede del gremio, el asistente de Mikuni informó información importante. Actualmente, el gremio tenía más de uno de cada 200 miembros y controlaba alrededor de un tercio del distrito financiero. Si ese número subiera por encima del 50%, Mikuni esencialmente ganaría el control sobre la mayoría de las operaciones e influencia del distrito financiero. Resultó que el objetivo final del misterioso hombre, Mikuni, era cambiar el sistema operativo actual del distrito financiero y finalmente llevarlo a su fin. Al mismo tiempo, él también quería persuadir a Kimimaro ideológicamente para que se uniera a la alianza del gremio. De vuelta en el mundo real, a la mañana siguiente en clase, Kimimaro estaba muy preocupado y ansioso por el destino de su profesor, pero Ibara llegó a la escuela y enseñó tan tranquilamente como siempre. Después de clase, Kimimaro inmediatamente lo persiguió para preguntarle sobre su situación, e Ibara lo invitó a su casa para que pudieran hablar en detalle. Esa tarde, Kimimaro visitó la casa del señor y la señora Ibara solo para descubrir que las cosas eran mucho más complicadas de lo que había imaginado.
Después de la noche en que Ibara perdió ante Kimimaro y se declaró en quiebra en el distrito financiero, los 3 hijos de Ibara desaparecieron inmediatamente. Incluso el tercer hijo, que aún estaba en el vientre de su esposa, ya no existía en este mundo. Todo el mundo en el mundo real, excepto Kimimaro e Ibara, había olvidado por completo la existencia de los 3 niños pobres, incluso la esposa de Ibara. A pesar de esto, Ibara no guardaba rencor contra Kimimaro por haberlo derrotado en el partido de anoche. Porque si Kimimaro hubiera perdido, su vida también se habría visto afectada de maneras profundamente negativas. Si alguien tenía la culpa, era Ibara mismo por no comprender completamente las graves consecuencias de usar el futuro como garantía a cambio de dinero. También expresó su arrepentimiento por no haberse unido a la alianza del gremio antes. Explicó a su joven estudiante que el gremio era una organización fundada por Mikuni con el objetivo de reducir el impacto que el distrito financiero tenía en el mundo real. En otras palabras, un emprendedor derrotado que regresa al mundo real enfrentaría pérdidas reducidas que perdería, pero no se iría completamente a la bancarrota. Sin embargo, si alguien se unía al gremio, incluso si ganaba un trato, no recibiría ninguna ganancia. Fue precisamente por esta razón que Ibara se negó a unirse en ese momento, pero ahora lo lamenta profundamente, aunque ya es demasiado tarde. Antes de separarse, Ibara le dio a Kimimaro un último consejo. Nunca pierdas ningún trato, pase lo que pase, porque Kimimaro era la única persona que quedaba en el mundo que aún llevaba el recuerdo de sus 3 queridos hijos. Escuchar esas palabras de su profesor universitario hizo que el corazón de Kimimaro se sintiera aún más pesado. Al día siguiente, Mikuni tenía un trato importante contra otro jugador de alto rango llamado Kikuchi y le pidió a Kimimaro que viniera y observara la batalla para que pudiera aprender de ella. Todos los presentes estaban emocionados de ver a Mikuni pelear, ya que un partido entre 2 jugadores de élite siempre era emocionante. Justo antes de que comenzara el partido, Mikuni le preguntó a Kikuchi si aún no tenía la intención de unirse a la alianza del gremio. El anciano ignoró completamente la pregunta, y así el trato comenzó oficialmente. Kikuchi inmediatamente ordenó a su activo, llamado Heart, transformarse en innumerables espejos que rodearon a Mikuni, y su activo, Kazu, luego lanzó continuos ataques mortales contra ambos. Los fondos de Mikuni cayeron rápidamente. Sin embargo, los espectadores afuera observaron que la tasa de pérdida financiera seguía estable, y Kikuchi no se beneficiaría de esto si las cosas continuaban así, porque Heart era un activo que requería costos de mantenimiento masivos. Por supuesto, Kikuchi sabía esto claramente. Inmediatamente ejecutó una orden de venta de acciones para Heart, habiendo ya arreglado que un grupo de empresarios comprara las acciones por adelantado, asegurando así una ventaja de efectivo dominante sobre Mikuni y abrumándolo por completo. Pero cuando solo quedaban 20 segundos en el partido, Mikuni activó repentinamente la habilidad de Caballero Blanco de Kazu, permitiendo que sus otros 2 activos, Bella Durmiente y Ku, aparecieran en el campo de batalla. Los 2 activos rápidamente trabajaron juntos para destruir el núcleo de Heart, dando a Mikuni la oportunidad de lanzar su movimiento final y derrotar a Kikuchi. El extravagante anciano finalmente perdió la partida. Sin embargo, probablemente no sufriría demasiado en el mundo real porque Mikuni se aseguró de no dejar que la partida terminara con una diferencia demasiado grande en el resultado. Al presenciar esto, nuestro personaje principal, Kimimaro, parecía haberse dado cuenta finalmente de que, para minimizar el dolor que podría causar a otros, necesitaba poseer el mismo poder abrumador que Mikuni. Solo entonces podría tener control total sobre el resultado de un trato. Inmediatamente después, Mikuni comenzó a enseñarle a Kimimaro cómo gestionar el resultado de una confrontación de trato. Primero, para reducir el impacto en el mundo real, uno debe ganar pero sin obtener demasiadas ganancias. Segundo, uno debe desarrollar el juicio, la capacidad de evaluar tanto a uno mismo como al oponente con precisión en todos los aspectos: bienes, coeficiente emocional, conocimiento, capacidad financiera, etc. En otras palabras, dominar todas las variables informativas para formar una evaluación precisa del oponente. Entre todos los factores, el activo es el más crítico en un acuerdo, por lo que Kimimaro decidió comenzar a aprender cómo cooperar más eficazmente en la batalla con su propio activo. Universidad Estatal de Michigan. En su siguiente partido de negociación, Kimimaro intentó practicar la gestión del margen de beneficio incluso cuando ya tenía la ventaja. Sin embargo, como MSU no estaba al tanto de esta estrategia, su coordinación falló, creando una oportunidad para que el oponente cambiara el curso. Como resultado, MSU terminó con un ojo morado y Kimimaro perdió el partido. Al mismo tiempo, Mikuni y su asistente estaban llevando a cabo una transacción llamada recolección de costos de ingresos de trato de otros emprendedores dentro del financiero. Distrito. Inmediatamente después fue a reunirse con un hombre conocido como el vicepresidente para proponer la compra de toda la deuda nacional. La verdad era que Mikuni estaba tratando de resolver el déficit presupuestario nacional de Japón para ayudar a los ciudadanos del país. Guapo, amable y rico, ¿qué más podrías querer, verdad? Alguien que haga fila para ser la esposa de Mikuni, por favor, volviendo a Kimimaro.
Aunque solo fue una pequeña derrota, todavía temía que la desgracia pudiera caer sobre sus seres queridos. Rápidamente llamó a su tía, Kyuko, para ver cómo estaba y se enteró de que había sido hospitalizada para una apendicectomía. Afortunadamente su condición no era grave y sería dada de alta en aproximadamente una semana. Kyuko también le aseguró a su sobrino que no se preocupara demasiado, ya que todavía gozaba de buena salud a pesar de su edad. A la mañana siguiente, Kimimaro se apresuró a ir a la escuela para ver a su enamorada. Hanabi dijo que estaba completamente bien e incluso había comprado un vestido nuevo y bonito para prepararse para su próxima pasantía. La única verdadera penalización que Kimimaro sufrió por la pérdida del trato de anoche fue reprobar una materia. Eso por sí solo le permitió respirar un pequeño suspiro de alivio. Al mismo tiempo, Sato estaba pasando secretamente la información que había recopilado del distrito financiero a su superior a bordo de un tren subterráneo. Ahora, sabiendo que las consecuencias de su pérdida no fueron demasiado severas, Kimimaro se dirigió a casa y se preparó unos fideos instantáneos. Mientras esperaba a que se cocinaran, revisó el estado de la Universidad Estatal de Missouri. Ella dijo que se había recuperado, pero cuestionó por qué Kimimaro no le había contado de antemano sobre su plan de solo empatar el partido. Por eso, el enemigo la golpeó en la cara y estaba absolutamente furiosa. «Mi cara bonita no es para que la arruinen, ¿entendido, protagonista?», ella espetó. Mientras Kimimaro escuchaba a MCU darle una lección sobre la coordinación en combate, los fideos terminaron de cocinarse. Al principio, MCU estaba disgustada viendo cómo comía, pero cuando él explicó que comer fideos le traía una sensación de alegría y felicidad, ella dijo que quería probarlo también. Kimimaro originalmente planeó darle un bocado él mismo, pero luego pensó que podría ser demasiado atrevido, así que prometió dejarla probar otra vez y luego procedió a comerse toda la taza de fideos instantáneos él solo. Mientras tanto, después de perder contra Mikuni, Kikuchi, que solo había sido ligeramente afectado, continuó participando en otro juego de trato. Esta vez se enfrentó a otro jugador de élite llamado Shizawa. Kikuchi una vez más utilizó el mismo truco de siempre, ordenando a su activo, Hearst, que se convirtiera en espejos y rodeara al oponente. Pero Shizawa respondió casualmente: «Eso es una noticia vieja, hombre», y su activo anuló instantáneamente el ataque reciclado de Kikuchi. Luego le dio un gran contragolpe directo. Al final, Kikuchi sufrió una derrota aplastante, se declaró en bancarrota y fue rápidamente expulsado del distrito financiero. En el mundo real no solo fue arrestado Kikuchi por corrupción, sino que su empresa farmacéutica, Bashu Corporation, también se desplomó incontrolablemente, perdiendo la confianza de sus clientes. Más tarde, Kimimaro fue a ver al profesor Obara, quien explicó que el repentino colapso de Bashu destruiría el futuro de más de 10.000 empleados. Las consecuencias de un trato coincidente, en realidad, podrían ser devastadoramente graves. En la propia vida de Obara, incluso su esposa había desaparecido como si nunca hubiera existido. Unos días después, en el distrito financiero, mientras MSU estaba comiendo fideos y evaluando el nuevo plan de Kimimaro para controlar un trato, el agente de información Takadasaki apareció de repente y le ofreció a Kimimaro una primicia caliente sobre Bashu Corporation por un precio de 1.000.000 de yenes. Ansioso por cualquier novedad sobre Bashu, Kimimaro acordó pagarle. Así es, nuestro protagonista ahora es inmensamente rico, gastando 1.000.000 de yenes como si fuera a cambio suelto. Después de recibir el dinero, Takadasaki reveló que una empresa farmacéutica llamada Fe Pharma, fundada hace 5 años, adquiriría Bashu y todas sus deudas. Aunque se decía que Fe Pharma era una corporación extranjera, el verdadero dueño detrás de ella no era otro que el propio tío Mikuni. Gracias a esto, los efectos colaterales del trato anterior en el mundo real se minimizarían. Al enterarse de esto, Kimimaro fue a confrontar a Mikuni y le preguntó por qué lo había hecho. Mikuni explicó que el dinero Metis ya se había infiltrado en el mundo real y ahora era extremadamente difícil detener su propagación. Por eso, Mikuni había formado el Guild para mantener el equilibrio entre los dos mundos utilizando el propio dinero Metis para contener las repercusiones de las competencias de acuerdos. Después de esta conversación, Kimimaro se unió oficialmente al gremio. Aunque algunos miembros afirmaban que no era digno ya que no entendía completamente los objetivos del gremio o cómo estabilizar un trato, a Kimimaro no le importaba. De hecho, Mikuni incluso consideró imitar el comportamiento extraño de Kimimaro y darle fideos instantáneos a su propio activo. En ese mismo momento, de regreso en la sede de la agencia de inteligencia, Sato seguía discutiendo con su superior sobre cerrar las operaciones del distrito financiero y la propagación de Metis Money. Después de volver, comenzó a rastrear información sobre otro jugador de alto nivel en el distrito financiero, Sonosa Kou, de 29 años, quien tenía un asombroso récord de acuerdos con 56 victorias y solo una derrota. Su riqueza personal actual superaba los 9.800 millones de yenes, y su próximo trato estaba programado para el jueves con nada menos que Kimimaro.
En ese mismo momento, en el distrito financiero, Kimimaro estaba charlando casualmente con MSU cuando Sonosa apareció de repente de la nada y elogió a MSU, llamándola un activo hermoso con un lindo par de cuernos. Esto hizo que Kimimaro sospechara inmediatamente de él, pensando que era algún tipo de pervertido que le gustaba coquetear con las chicas de los demás, así que miró a Sonosa con visible disgusto y desprecio. Pero entonces Sonosa se presentó como el próximo oponente de Kimimaro en el próximo trato y pidió un momento de su tiempo para hablar. Resultó que Sonosa quería que Kimimaro renunciara voluntariamente al combate. Incluso ofreció pagar la multa, la mitad de los activos personales totales de Kimimaro, de su propio bolsillo. Sonosa explicó que incluso si uno lograba controlar y equilibrar el resultado de un acuerdo, el impacto en el mundo real seguía siendo inevitable. Por eso, él creía que renunciar era lo más eficaz y responsable. Opción. Sin embargo, no exigió una respuesta inmediata y le dijo a Kimimaro que tomara todo el tiempo que necesitara para pensarlo. También le dio a Kimimaro una tarjeta de presentación digital para que pudieran mantenerse en contacto en cualquier momento. Y justo cuando terminó de hablar, Shinosa desapareció repentinamente. Un rato después, en una tienda de conveniencia, Kimimaro hojeó una revista para aprender más sobre Shinosa y descubrió que era el representante de una organización sin fines de lucro de unificación cuyo objetivo era proporcionar vacunas a países en desarrollo y apoyar varias otras causas. Con su perspectiva fresca y apariencia carismática, Shinosa era adorado y respetado por muchos, ganándose el encantador apodo de El Príncipe de la Caridad. Esa noche, mientras Kimimaro iba de camino a casa, fue engañado repentinamente para que se subiera a un coche por la agente femenina, Sato, quien usó la excusa de que su tía, Kyuko, estaba en peligro. Tan pronto como él entró, ella cerró las puertas con llave y se fue, dejándolo sin forma de escapar. Al principio, Kimimaro sospechaba que ella era una secuestradora que apuntaba a estudiantes universitarios sin dinero. Pero en serio, ¿quién secuestra a un estudiante sin un centavo? Pero ella rápidamente explicó que en realidad era una jugadora del distrito financiero e investigadora encubierta, investigando el distrito y el dinero de Metis. Después de escucharla explicar su formación, Kimimaro finalmente se relajó y aceptó hablar. Durante su conversación, Sato criticó abiertamente el método de Mikuni de usar dinero de Metis para estabilizar la economía, llamándolo solo una solución temporal, que provocaría consecuencias aún mayores en el futuro. Según ella, la única forma de resolver realmente el problema era desmantelar por completo el sistema del distrito financiero. Esperaba que Kimimaro cooperara con ella. Aunque todavía dudaba ya que ya se había unido al gremio de Mikuni, Sato de repente empujó a Kimimaro allí mismo en el coche y le dijo que podía ver en sus ojos que había algo más importante para él que el dinero. Justo entonces notó que un coche lo seguía. Sin perder tiempo, ella usó su tarjeta para invocar al misterioso conductor de taxi anciano, quien les ayudó a escapar a salvo. Antes de separarse, Sato aconsejó a Kimimaro aceptar la invitación de Shinosa para hablar, ya que era un jugador de primer nivel que realmente quería terminar con el impacto del distrito financiero en el mundo real. Aunque Kimimaro seguía lidiando con innumerables pensamientos caóticos, decidió reunirse con Shinosa al día siguiente. Al igual que Sato, Shinosa también criticó las acciones del gremio de Mikuni, afirmando que estaban sacrificando el futuro solo para estabilizar el presente. Por eso se había negado a unirse a ellos. De vuelta en el distrito financiero, sabiendo que Kimimaro sería influenciado después de conocer a Sato y Shinosa, Mikuni vino personalmente a hablar con él. Mikuni inmediatamente contrarrestó sus puntos de vista idealistas, diciendo que solo los fuertes podían permitirse soñar con el futuro, mientras que aquellos que apenas sobrevivían no tenían otra opción que centrarse en el presente. Mikuni también reveló que él era la única persona que había derrotado a Shinosa en un partido de acuerdo. Creía que Shinosa nunca había experimentado la pobreza y por lo tanto no podía entender la cruda realidad del dinero manchado de sangre. Al final de su conversación, Mikuni le dio a Kimimaro un consejo final. En el mundo cruel en el que vivían, la única forma de sobrevivir era luchar y ganar. Al día siguiente, a pesar de seguir sintiéndose conflictuado, Kimimaro decidió seguir adelante con su partido de trato contra Shinosa. Durante la batalla, la habitual calma de Shinosa desapareció, revelando a una persona completamente diferente. Su habilidad desató un poder abrumador y aterrador. Una vez más, MSU se puso en peligro, recibiendo el impacto total de un ataque devastador para proteger a Kimimaro, y terminó gravemente herida y cubierta de heridas. Ver esto dejó a Kimimaro aterrorizado y con el corazón roto, pero al mismo tiempo le hizo darse cuenta de algo importante. No quería ganar, ni tampoco quería perder. Lo que realmente deseaba era proteger lo que le pertenecía. Al final, Kimimaro y su recurso MSU unieron fuerzas para lanzar 2 ataques consecutivos de nivel medio con un poder devastador, derrotando completamente a Shinosa en el trato. Esto inmediatamente resultó en que Shinosa sufriera pérdidas significativas en el mundo real,
A la mañana siguiente, cuando Kimimaro fue a visitar a Shinosa en su oficina, lo encontró preparándose para mudarse con algunos amigos y colegas para seguir nutriendo esperanza a través de otras organizaciones benéficas alrededor del mundo. En lugar de mostrar enojo por su derrota, Shinosa expresó una fuerte fe en que Kimimaro podría ser quien se levante y derroque el distrito financiero. Antes de irse, le pidió a Kimimaro que entregara una taza de sus fideos instantáneos favoritos a la Universidad Estatal de Michigan, como disculpa por las graves heridas que sufrió durante su batalla. En este momento, la historia retrocede al pasado, al tiempo antes de que Mikuni se convirtiera en un jugador de primera clase en el distrito financiero. Cuando aún era estudiante universitario, Mikuni fue obligado por su padre a seguir el camino empresarial de la familia. Su padre inculcó insistentemente ideas retorcidas en la mente de su hijo sobre el poder del dinero, diciendo que un solo billete era solo un pedazo de papel, pero cuando se apilaba se convertía en más que dinero, se convertía en poder, un poder aterrador que podía sacudir el mundo entero. Después de graduarse de la universidad, Mikuni rápidamente se convirtió en el secretario personal de su padre. Esto destrozó su espíritu hasta el punto de que abandonó su pasión de toda la vida por la música y disolvió la banda universitaria con la que ya había firmado un contrato. Con eso, desde entonces solo pudo trabajar con desesperación, haciendo todo lo que su padre exigía. La principal ocupación de su padre era construir redes financieras interconectadas, utilizando dinero tanto para propósitos buenos como malos. Fortalecía estas conexiones con más dinero, y si una parte colapsaba, el resto caía como fichas de dominó. Eso, decía él, era el verdadero poder. Sin embargo, su padre no inventó este sistema, simplemente lo aprovechó después de que ya estaba en funcionamiento. Mikuni también tenía una hermana menor llamada Takako, quien había estado gravemente enferma desde la infancia. Pasó casi toda su vida confinada a una cama de hospital. Mikuni la cuidaba profundamente, era la única persona que él realmente quería proteger. Incluso su decisión de seguir las órdenes de su padre fue impulsada por la esperanza de ganar suficiente dinero para curarla. Después de terminar el trabajo en la empresa cada día, Mikuni pasaba por el hospital para verla y hablar con ella. Por un tiempo, parecía que la vida finalmente podría estabilizarse, y el sol podría finalmente brillar sobre los dos. Pero pronto, la empresa de su padre comenzó a tener problemas y se acercó al borde de la bancarrota. Uno de los negocios interconectados en la red tuvo problemas, lo que provocó una reacción en cadena que afectó a todo el sistema. La empresa de la familia Mikuni, al ser central en esta red, fue la más afectada. Como si eso no fuera ya devastador, la condición de Takako también empeoró alrededor del mismo tiempo. Todos los hospitales en Japón habían desistido de su caso, dejando solo una opción: enviarla a los Estados Unidos para recibir tratamiento, donde podría haber una oportunidad de extender su vida. Cuando el médico dio esta noticia, golpeó a Mikuni como un rayo, pero decidió salvar a su hermana a toda costa. Esa misma noche regresó a casa y suplicó a su padre que enviara a Takako a América para recibir tratamiento. Pero en lugar de estar de acuerdo, su padre se negó rotundamente. Insistió en que todos los activos restantes de la familia tenían que destinarse a salvar la empresa. Incluso si Takako muriera, la empresa tenía que ser preservada y desarrollada. Llegó al punto de decir que, aunque en efecto era un padre, los negocios eran lo primero y había cosas más importantes que proteger que a sus propios hijos. Esas palabras crueles destrozaron cualquier afecto restante que Mikuni tuviera por su padre. En ese momento dejó de considerarlo su padre. Mikuni decidió ganar el dinero él mismo para continuar con el tratamiento de Takako. Pero justo después de eso, Mikuni fue encerrado en su habitación. Los días y noches pasaron en la desesperanza, y cuando finalmente se le permitió salir, la condición de su hermana ya había deteriorado a un punto crítico. Cuando Mikuni llegó al hospital, Takako ya estaba en un ventilador mecánico, su respiración más débil que nunca. Resultó que la propia Takako se había negado a ir a los Estados Unidos para recibir tratamiento porque no quería dejar Japón ni a su hermano atrás. Lo que realmente quería era simplemente pasar más tiempo hablando con Mikuni. Al final, lo que estaba destinado a suceder inevitablemente ocurrió esa noche. Takako cayó en un sueño eterno, y esa fue la última vez que Mikuni habló con su hermana. Algún tiempo después, el payaso de cabello rosa Masakaki apareció y le ofreció a Mikuni un lugar en el distrito financiero. Habiendo perdido a su hermana y ya no deseando permanecer en el hogar de su padre frío de corazón, Mikuni aceptó sin dudarlo. Después de entrar y aprender más sobre el distrito financiero, Mikuni se dio cuenta de que podía usar su sistema para proteger a las personas en el mundo real, personas con destinos como el suyo y el de Takako. Desde allí, Mikuni fundó la Alianza del Gremio. Regresando al presente, después de ganar el trato contra Espinosa, la relación entre Kimimaro y MSU se volvió mucho más cercana. Ahora se sentía cómoda compartiendo abiertamente sus pensamientos como un recurso con su participante, y Kimimaro también llegó a entenderla más profundamente.
Un día, mientras llevaba a MCU a su ramen favorito, Kimimaro se encontró inesperadamente con el hombre rechoncho que había sido su oponente en su primer trato después de llegar al distrito financiero. Los tres se sentaron a disfrutar de su comida juntos y tuvieron una conversación animada. Kimimaro aprovechó esta oportunidad para preguntarle sobre el secreto detrás de la conexión entre un participante y su activo. Sin embargo, el hombre admitió que tampoco sabía mucho al respecto. En la mesa de al lado, un empresario y su grupo estaban insultando y acosando a una agente femenina. Al principio, Kimimaro no quería involucrarse con ese tipo de gente, así que él y la Universidad Estatal de Michigan se fueron. Pero después de caminar una corta distancia, de repente se dio la vuelta, regresó a la tienda de ramen y le dio una paliza al vil empresario. Nuestro protagonista terminó recibiendo un puñetazo en la cara por hacerse el héroe, pero aunque MCU no entendía del todo el mundo humano, ver a Kimimaro proteger a otro activo la conmovió profundamente. Se enamoró completamente de él. Más tarde, cuando regresaron a casa, los dos vieron una película romántica juntos. Cuando apareció una escena de beso entre el protagonista masculino y la protagonista femenina, MCU sintió curiosidad genuina. Con su falta de experiencia en el romance, Kimimaro le explicó que besarse era una forma de que dos personas que realmente se aman expresen sus sentimientos. Al escuchar eso, MCU se volvió aún más curiosa, así que preguntó si podían intentar besarse. Nuestro héroe, siendo un puro virgen, no tenía idea de cómo besar, así que se negó rápidamente, diciendo que realmente tenías que amarse para besar. Desde ese momento, MCU se dio cuenta de que lo que sentía por Kimimaro era, de hecho, amor. Esa noche, mientras viajaba en el taxi negro de siempre hacia el distrito financiero, Kimimaro de repente sintió que algo andaba mal, algo en el mundo real afuera parecía haber cambiado sutilmente. El conductor anciano lo descartó, diciendo que solo se lo estaba imaginando. Pero ese sentimiento, la ansiedad de Kimimaro sobre el futuro del mundo, estaba creciendo más y más probable que se hiciera realidad. Mientras tanto, en el distrito financiero, la alianza de gremios de Mikuni y los otros jugadores estaban en aprietos debido a las tasas de interés en caída y los valores de las acciones desplomándose en los países del sudeste asiático. Si esto continuaba, nada podría sostenerse por mucho más tiempo. Un miembro del gremio recordó una nación que una vez se llamó la República del Caribe. Después del colapso de los distritos financieros de América del Norte, ese país desapareció completamente del mundo. Si lo mismo ocurriera en los distritos financieros del sudeste asiático, entonces Japón tampoco podría escapar de la amenaza inminente de aniquilación. Por eso Mikuni lanzó rápidamente un plan conocido como SEA. En ese momento, en el mundo real, las calles comenzaban a vaciarse debido a la crisis económica en curso. Sato fue a encontrarse con Takada Saki para hacer un trato sobre un chip secreto que ella le había pedido previamente que recuperara. Durante esta reunión, Takada Saki reveló una información impactante. Había un traidor dentro de la alianza de gremios de Mikuni. También agregó que había encontrado el activo de Kimimaro hace mucho tiempo, e incluso afirmó que la Universidad Estatal de Michigan estaba de alguna manera conectada con el padre de Kimimaro, quien se había suicidado por problemas de dinero. Takada Saki intentó vender esta jugosa información a Sato, pero ella no mostró ningún interés y simplemente le dio la espalda y se fue. Kimimaro todavía asistía a la escuela como de costumbre, pero hoy notó que algo parecía extraño. Sus compañeros de clase parecían diferentes. Incluso Hanabi, su amor platónico, ya no estaba alegre y optimista como antes. Esto le recordó a lo que Sato había investigado una vez, que el futuro de la humanidad en este mundo real se estaba volviendo cada vez más sombrío. Mientras caminaba, perdido en sus pensamientos, Kimimaro se encontró inesperadamente con su maestro, Ibara, de pie en la azotea de un edificio alto. Él se apresuró a ver qué estaba sucediendo, y se enteró de que recientemente, Ibara había intentado de todas las formas posibles recuperar a sus 3 queridos hijos y su esposa, incluso llegando a destruir sus propios proyectos de investigación educativa por desesperación, pero todos los esfuerzos habían fallado. Al final, Ibara recurrió a un último método, usando su propia vida para intentar recuperar a su familia. Al escuchar esto, Kimimaro detuvo inmediatamente a su maestro y prometió que encontraría una manera de restaurar el futuro de Ibara. Luego, se apresuró al distrito financiero para enfrentar a Masakaki. Al encontrarse con el payaso de pelo rosa, Kimimaro exigió inmediatamente reclamar los futuros de los 3 hijos de Ibara, que Ibara había perdido después de un acuerdo anterior contra Kimimaro. Ofreció pagarle a Masakaki el doble, 10 veces, incluso 100 veces más de lo que Ibara había apostado originalmente, pero Masakaki solo negó con la cabeza. Los futuros una vez perdidos en apuestas nunca podrían ser recuperados, sin importar cuánto dinero se ofreciera. Sin otra opción, Kimimaro regresó a casa desanimado. Mientras tanto, en la base del gremio, Mikune seguía ocupado trabajando con los miembros de su alianza, tratando frenéticamente de contener el colapso en espiral de los distritos financieros del sudeste asiático. Después de la fallida negociación con Masakaki, Kimimaro fue a la casa de Ibara solo para descubrir que no estaba allí.
Al darse cuenta de que algo estaba mal, corrió a la escuela para preguntar al personal docente sobre el paradero de Ibara, solo para que le dijeran que el profesor había muerto en un accidente de tráfico, atropellado por un conductor ebrio. Kimimaro estaba completamente devastado por la noticia. Vagó solo hasta un parque y se sentó allí en silencio, más consciente que nunca de cómo el mundo a su alrededor se estaba desmoronando. Al mismo tiempo, en su casa, Hanabi parecía completamente deprimida, una expresión totalmente opuesta a su habitual yo alegre y optimista. Se sentó a cortar cartas llenas de palabras sentidas de sus estudiantes hasta que se desplomó por el agotamiento en el sofá de la sala. Parecía una muñeca sin vida, completamente desprovista de emoción. Volviendo a Kimimaro, abrumado por el caos a su alrededor, retiró todo el dinero de mitas de su cuenta y se dirigió al distrito financiero. Sentado en ese misterioso coche familiar, finalmente se quedó dormido. En su sueño vio a una dulce bebé recién nacida en los brazos amorosos de su madre. Sus padres le estaban dando un nombre, y ese nombre era muy familiar. Universidad Estatal de Michigan. Justo cuando el sueño alcanzaba su momento más importante, Kimimaro se despertó. Poco después, en la plaza central del distrito financiero, Kimimaro incendió todo su dinero de mitas con el total apoyo de la Universidad Estatal de Michigan, marcando un punto de inflexión importante en su forma de pensar. Satou le dijo que, por encima de todo, lo que realmente importa es la confianza y la fe. Aún así, no importa cuánto dinero quemara Kimimaro, el banco podía imprimir más en cualquier momento. Era realmente el tipo de dinero que nunca se acababa, tal como decían los rumores. También le dijo una cosa más: el distrito financiero estaba llegando a su límite. También colapsaría pronto. Poco después, Kimimaro fue a ver a Mikuni para enfrentarlo, pero su conversación se convirtió en una acalorada discusión debido a sus puntos de vista opuestos. Kimimaro comenzaba a sentir que el objetivo de Mikuni de sacrificar el futuro para salvar el presente era absurdo, pero Mikuni respondió que sin el presente no habría futuro. Sin embargo, para Kimimaro, el presente existía por el futuro. En ese momento ocurrió un evento inimaginable. La sucursal del sudeste asiático del distrito financiero colapsó oficialmente después de que las tasas de interés y los valores de las acciones allí cayeran incontrolablemente. Esto llevó a la completa desaparición de un país, Singapur. Su gente, paisaje e infraestructura se desintegraron en cenizas en un instante. En ese momento, en el territorio de la Alianza del Gremio, Mikuni instaba a todos los miembros a implementar de inmediato el Plan C antes de que fuera demasiado tarde. Volviendo 3 horas antes, en la sede central de FM en Washington, D.C., se estaba llevando a cabo una reunión especial a puerta cerrada del G20. El tema fue los cambios rápidos en el mercado del sudeste asiático que estaban destinados a desencadenar una gran crisis financiera, empujando a la humanidad a una búsqueda desesperada de financiamiento. Además, el colapso de un solo distrito financiero provocaría una reacción en cadena que afectaría a otros distritos, un fenómeno comúnmente conocido como C. Durante la reunión, todos los miembros del FM recibieron noticias de última hora sobre lo que estaba sucediendo en Singapur. Para evitar que Japón sea destruido por la ola de C, Mikuni decidió usar su carta especial de oscuridad para solicitar a Masakaki, el payaso de pelo rosa, que activara la impresora de dinero del banco Mitas. Mikuni luego intercambió 20 años de su propio futuro por una enorme cantidad de dinero negro, suficiente para apoyar al 80% de los bancos y las principales corporaciones. Al mismo tiempo, en el mundo real, las cosas estaban en un completo caos. Después de la desaparición inexplicable de todo un país, Singapur, la ola de C rápidamente se extendió a otros distritos financieros en el sudeste asiático, como Hong Kong y Shanghái. No pasaría mucho tiempo antes de que llegara directamente a Japón. De vuelta en el distrito financiero, Mikuni y los miembros del gremio trabajaron urgentemente para implementar medidas y reducir el impacto de C lo más posible. Para entonces, la ola de C ya había comenzado a acercarse a Japón, causando inmediatamente que el mercado de valores de Tokio enfrentara una grave caída. A pesar de implementar medidas de ajuste de precios, el volumen de negociación siguió cayendo muy por debajo de los niveles aceptables. En el momento más crítico, Mikuni y el gremio intervinieron para rescatarlos. Los expertos financieros rápidamente comenzaron a comprar dinero negro de Mitas, y poco después el mercado de valores comenzó a recuperarse. Gracias a esto, Japón evitó por poco ser tragado por la ola de C. Sin embargo, esa misma tarde, Masakaki exigió que Mikuni pagara la compensación, los 20 años de futuro que había apostado antes. Esa noche, mientras hablaba con Kimimaro, Satou comentó que verter una cantidad tan masiva de dinero negro de Mitas en el mundo real le costaría a Japón toda una década de su futuro. Durante su conversación, Satou también le reveló a Kimimaro que parecía que Takadasaki, el corredor de información, había descubierto algo sobre los activos y el padre de Kimimaro. Al día siguiente, Kimimaro fue directamente al distrito financiero para encontrar a Takadasaki.
El hombre le preguntó a Kimimaro si quería saber quién era el activo de su padre en aquel entonces, pero tendría que pagar una tarifa de transacción por la información. Sin otra opción, Kimimaro entregó el dinero a regañadientes. Entonces Takadasaki le mostró una fotografía muy antigua en blanco y negro. Solo una mirada la dejó completamente atónita. Parecía que había sido un activo del padre de Kimimaro en el pasado, pero la verdad, como resulta ser, no era exactamente lo que ella pensaba. Aunque sus apariencias eran casi idénticas, el activo del padre de Kimimaro tenía el cabello negro y un nombre diferente, Miwa. Takadasaki también reveló que ella era un activo particularmente poderoso, pero Miwa había desaparecido por completo después de que el padre de Yoga Kimimaro se declarara en bancarrota y fuera expulsado del distrito financiero. Como un extra, Takadasaki ofreció una teoría más. La razón por la cual los dos activos se parecían podría ser porque los futuros de tanto padre como hijo compartían una cierta similitud. Sin embargo, Satu no estaba de acuerdo con esa idea. Para ella, la asombrosa semejanza entre los dos activos simbolizaba la relación y conexión entre padre e hijo. En términos más simples, tanto Kimimaro como su padre habían estado persiguiendo lo mismo. Esto también sirvió como prueba de que, aunque Yoga estaba obsesionado con el dinero, realmente amaba a su hijo. ¿Pruebas? Aunque Yoga quebró en el distrito financiero, Kimimaro no fue borrado del mundo real. Todavía estaba aquí, sano y con vida. Después Satu le dio a MSU una taza de fideos instantáneos y le dijo que recordara el aroma de ese chico, Kimimaro. En los días siguientes, Kimimaro fue testigo de más y más de las consecuencias devastadoras causadas por la decisión de Mikuni de rescatar la economía de Japón de la ola de C. El primero en verse afectado fue el amor de Kimimaro, Hanabi. Una vez una chica que tomaba la escuela en serio, ahora seguía saltándose clases y ya no aparecía. Kimimaro intentó llamar, pero ella no contestaba. Así que fue a su casa y se sorprendió al ver lo pálida e inerte que se veía. Aún así, se sintió aliviado de que al menos ella todavía existiera. Esa tarde, mientras sacaba la basura en la tienda de conveniencia donde trabajaba, Kimimaro de repente sintió un escalofrío, como si fuera golpeado por un viento venenoso. Inmediatamente después, las personas y el paisaje a su alrededor cambiaron por completo. Los parques bulliciosos ahora estaban llenos de personas sin hogar hambrientas. Las aulas que solían estar llenas ahora solo tenían un maestro anciano. Incluso el gerente de la tienda donde trabajaba Kimimaro desapareció justo frente a sus ojos. Aterrorizado, Kimimaro corrió de regreso a la casa de Hanabi, solo para encontrarla en un estado aún peor que antes. Ni siquiera podía recordar su propio nombre. Toda la ciudad estaba ahora envuelta en un aterrador tono rojo. Incluso Mikuni estaba asombrado por la magnitud de la destrucción causada por sus propias decisiones. De regreso con Kimimaro, después de presenciar escenas tan horribles, decidió unirse al espía, Sato, para recuperar el futuro de Japón. Él compartió el plan con la Universidad Estatal de Michigan y le declaró que le ayudaría a obtener un futuro feliz como cualquier chica normal. Sin embargo, a la Universidad Estatal de Michigan no le gustó esa idea en absoluto. Si ella dejaba de ser un activo, ya no podría luchar al lado de Kimimaro. Ella realmente se había enamorado de nuestro protagonista. Al darse cuenta de sus sentimientos, Kimimaro la besó en la frente, un beso para la persona más importante para él. Para este momento, la situación de Japón se había vuelto aún más grave. Solo 3 niños habían nacido en la última semana, un número profundamente alarmante. Al mismo tiempo, la población estaba envejeciendo a un ritmo alarmante. Unos días después, los mercados financieros en Estados Unidos también comenzaron a temblar. Las monedas de todo el mundo comenzaron a perder valor bajo la presión del dólar estadounidense. Estados Unidos estaba intentando intervenir en cada moneda global para detener el colapso en cadena causado por la ola de C. En otras palabras, Estados Unidos había desviado con éxito la ola de C y ahora estaba a punto de regresar a Japón. Ante esta situación, Mikuni se reunió rápidamente con Masakaki de nuevo para usar la poderosa carta de oscuridad una vez más. Estaba preparado para sacrificar otros 20 años del futuro para imprimir más dinero negro de Midas, incluso después de haber visto las terribles consecuencias de hacerlo. Al enterarse de esto, Kimimaro, Sato y Takadasaki idearon inmediatamente un plan detallado para detener las acciones imprudentes de Mikuni. El problema principal aquí es que solo la persona que posee la carta de oscuridad tiene la autoridad para activar la máquina de impresión de dinero Midas, y en el distrito financiero, el único que tiene esa carta es Mikuni. Según Sato, solo hay una forma posible de detenerlo. Después de que Mikuni active la máquina, el proceso de impresión y el sacrificio del valor futuro tardan al menos varias horas en completarse. Durante esa breve ventana, Kimimaro debe iniciar un trato con él y hacer que Mikuni pierda, llevándolo a la bancarrota. Una vez que Mikuni caiga, Kimimaro debe tomar la tarjeta de oscuridad, apagar la máquina de impresión y devolver todo el dinero de Midas que se había creado de nuevo en ella.
Siguiendo el plan, Takedasaki aprovecharía a un comerciante dentro de la alianza del gremio de Mikuni para robar una gran cantidad de dinero negro del gremio y luego distribuirlo entre el público. Esto devaluaría rápidamente el yen japonés, convirtiéndolo en papel sin valor, haciendo que todos los activos que poseía Mikuni se volvieran prácticamente sin valor. Eso abriría la oportunidad para que Kimimaro o Sato lo derrotaran en un trato final y reclamaran la carta de oscuridad para revertir el proceso de impresión de dinero y recuperar el futuro que había sido hipotecado. Al enterarse de este esquema, Mikuni inmediatamente se negó a tratar con Kimimaro o Sato. Sin embargo, Masakaki le advirtió que si evitaba el encuentro perdería la mitad de sus activos totales y no le quedaría suficiente dinero para suprimir el fenómeno C. Sin otra opción, Mikuni se vio obligado a enfrentarse a Sato en un trato. Mientras tanto, cuando Kimimaro entró en el distrito financiero, fue desafiado repentinamente por un miembro del gremio llamado Horii. Kimimaro notó que algo andaba mal con MCU. Ella parecía diferente. Después de cuestionar a Masakaki, descubrió que cada vez que la máquina Midas está activa, los activos sufren un dolor intenso porque representan el futuro. Queriendo evitarle el sufrimiento, Kimimaro dejó que MCU descansara y fue a la batalla solo. Sin el apoyo de MCU, Kimimaro fue rápidamente abrumado. Sin embargo, como el activo de Horii también se estaba viendo afectado, Kimimaro logró encontrar una oportunidad y hirió gravemente a su oponente. Una vez que ambos activos se recuperaron, Kimimaro convocó a MCU nuevamente. Ella desató su movimiento definitivo, una tormenta de fuego masiva que destruyó por completo a Horii. Kimimaro había asegurado la victoria en su lado. De vuelta en el trato entre Mikuni y Sato, nuestra hermosa espía había ganado el control del activo de Mikuni, Kazu, usando la habilidad especial de su propio activo. Pero luego Ku apareció de repente. En un instante, Kazu fue destrozado y Sato fue derrotado rápidamente por el movimiento final de Mikuni. Antes de ser expulsada del distrito financiero, Sato logró transferir su activo a Kimimaro, esperando que le ayudara a llevar a cabo el resto de su plan. Al mismo tiempo, en el mundo real, Takedasaki estaba haciendo todo lo posible para difundir la noticia de una inminente crisis de hiperinflación en todo Japón a través de los medios, con la esperanza de devaluar aún más el yen. Mientras Kimimaro intentaba desesperadamente convencer a Mikuni de que sacrificar el futuro para proteger el presente era un gran error, uno de los subordinados de Mikuni entró apresuradamente con noticias urgentes sobre lo que estaba haciendo Takedasaki. Afuera, sin dudarlo, Mikuni ordenó a Masakaki que usara la carta de oscuridad nuevamente para imprimir aún más dinero de Midas, esta vez dispuesto a sacrificar todo su futuro. Kimimaro se lanzó para detenerlo, pero fue brutalmente derribado por Mikuni. Justo cuando estaba completamente perdido, Masakaki de repente le recordó que su propia tarjeta también se había vuelto negra, mejorada a una tarjeta de oscuridad por orden de sus superiores. Sin un momento de vacilación, Kimimaro ordenó al bufón de pelo rosa que apagara la máquina de impresión de dinero Midas. Esta acción inmediatamente desencadenó un trato 1 a 1 entre Kimimaro y Mikuni. Mientras tanto, de regreso en el mundo real, las cosas estaban entrando aún más en el caos. La gente de Japón comenzó a entrar en pánico cuando estalló la hiperinflación a lo largo del país. En el distrito financiero, Kimimaro oficialmente se enfrentó en un combate final contra el tío Mikuni. A medida que comenzaba la batalla, Kimimaro utilizó una habilidad de nivel medio del activo que había heredado de Sato, creando un clon de sí mismo y lanzando un ataque conjunto para dar un golpe cariñoso a Mikuni. Sin embargo, la técnica de clonación de sombras resultó inútil. Ambos fueron derribados rápidamente y el activo del lobo blanco incluso tuvo parte de su cuerpo mordido por Ku. Al darse cuenta de que no tenía otra opción, Kimimaro convocó a MCU para recibir apoyo. Esperando terminar la pelea rápidamente, Mikuni decidió desatar el movimiento definitivo de Ku, permitiéndole tomar el control total de MCU. Pero justo antes de que el ataque de tormenta de fuego del universo cinematográfico de Marvel pudiera ser lanzado, tanto ella como Kimimaro fueron completamente congelados por el contraataque de Ku. Sorprendentemente, justo cuando Mikuni lanzó el golpe final, el arma en su mano de repente se disolvió, salvando a Kimimaro de la derrota. Razón, en el mundo real, el Ministerio de Finanzas de Japón había anunciado una suspensión temporal del yen, exponiendo así el dinero negro de Midas por lo que realmente era y dejándolo sin valor en circulación. Como resultado, el poder de Mikuni anclado al dinero de Midas cayó drásticamente. Aprovechando esta oportunidad única en la vida, Kimimaro ordenó a la MCU que detuviera a Ku mientras él agarraba la espada directa y se apresuraba a enfrentar a Mikuni cara a cara. Al final, logró asestar un golpe devastador a su oponente. En ese momento, los recuerdos de su hermana Takako resurgieron en la mente de Mikuni. De repente se dio cuenta de cuánto se parecía a su maldito padre y que desde que Takako falleció ni siquiera sabía por qué estaba luchando. Entonces Masakaki apareció para anunciar que ya que tanto el yen como el dinero Midas habían perdido todo su valor al mismo tiempo, Japón había escapado con éxito del efecto dominó del fenómeno marino.
Reconociendo que Kimimaro había tenido razón todo el tiempo, Mikuni admitió la derrota y le entregó toda la autoridad. Kimimaro utilizó inmediatamente la carta de oscuridad para apagar la máquina de impresión Midas, recuperando todo el futuro hipotecado. Con eso, el imperio construido sobre dinero y poder, el distrito financiero, se derrumbó completamente, convirtiéndose en cenizas enterradas en el pasado. En ese momento, MCU se despidió de Kimimaro con un beso apasionado en los labios, algo que siempre había querido probar. Mikuni se disculpó con Q y eligió desaparecer junto con el distrito que se estaba derrumbando. Afuera, Sato estaba muy contento de que su misión de recuperar un futuro más brillante hubiera tenido éxito. Takadasaki y el misterioso conductor anciano emprendieron un viaje por el mundo. Mientras tanto, el bufón de cabello rosado, Masakaki, encontró la felicidad al finalmente ser liberado del ciclo interminable de tratos sin sentido. De vuelta en la realidad, Kimimaro vio que el mundo había cambiado quizás mucho, pero lo que más importaba era que las personas seguían vivas y presentes, un futuro brillante todavía lo esperaba. Y con eso, la historia realmente termina. No habrá una segunda temporada, amigos. Nos vemos nuevamente en el próximo anime.